Magnate dejó a su esposa por otra que vivía al lado. 3 años después, la vio en una boda con gemelos. Lucía despertaba cada mañana con una sonrisa tenue, aunque su corazón ya no se sentía completo desde hacía meses. El sol entraba por los grandes ventanales de la mansión que compartía con su esposo, Daniel, un hombre admirado por todos, menos por ella. No porque lo odiara, sino porque lo había empezado a perder poco a poco. Lo amaba, pero ya no podía encontrar su reflejo en sus ojos. «¿Daniel? ¿Desayunarás conmigo?», preguntó ella suavemente, con la voz aún adormecida por la esperanza. Él, sin siquiera girarse desde su teléfono, murmuró: «Tengo una videollamada con inversionistas de Corea». «No me esperes». Lucía tragó saliva. Esa frase era cada vez más común. Se decía a sí misma que no debía sentirse herida, que era normal. Que el trabajo era importante. Que los silencios no siempre significaban indiferencia, pero dentro de ella, una duda dolorosa crecía. Aquella mañana, después de que Daniel salió, Lucía se quedó en la cocina observando cómo el café se enfriaba en la taza servida para él. Apoyó una mano sobre su vientre, vacío todavía, pero lleno de anhelos. Llevaban 5 años de casados y aún no tenían hijos. Ella lo deseaba con cada parte de su alma, pero Daniel siempre postergaba el tema. Decía que no era el momento. «¿Y cuándo lo será, Daniel?», susurraba Lucía al aire, como si pudiera escucharla. «¿Cuándo me mirarás como antes?». Recordaba los primeros años, cuando él llegaba del trabajo con flores, cuando la envolvía entre sus brazos sin decir una palabra, y ella sabía que era amor. Pero eso ya no existía. Ahora, cuando entraba por la puerta, lo primero que hacía era quitarse el reloj, no los zapatos. Como si el tiempo fuera más valioso que la mujer que lo esperaba. Esa tarde, Lucía decidió cocinar su platillo favorito, osobuco con puré de papa y vino tinto, como en su aniversario. Preparó la mesa con velas, música suave, y se vistió con el vestido rojo que Daniel tanto admiraba. Se miró al espejo antes de bajar las escaleras y se convenció: «Hoy lo recuperaré». Cuando Daniel entró a la casa, llevaba el ceño fruncido y un maletín en la mano. Se detuvo al ver la escena. Por un instante, solo uno, sus ojos se suavizaron, pero inmediatamente frunció el entrecejo. «¿Qué es esto?», preguntó, confundido. «Quería sorprenderte. Hace tiempo que no cenamos juntos. Pensé que podríamos hablar. ¿Te acuerdas de este vino? Es de nuestro viaje a Mendoza». Él soltó un suspiro cansado, dejando el maletín sobre el sofá. «Lucía, no estoy para cenas románticas. Fue un día largo. Daniel, llevamos semanas sin hablar más de 10 minutos. ¿No extrañas lo que teníamos?». Él la miró, no con crueldad, sino con una frialdad que heló el corazón de Lucía. «La vida no es una película, Lucía. No tengo tiempo para juegos sentimentales. Tengo una empresa que sostener. No es un juego. Estoy hablándote como tu esposa, como la mujer que todavía te ama». Daniel apretó los labios. Se acercó a la mesa, tomó la copa de vino, la miró unos segundos y la dejó sin probar. «Quizá el problema es ese», dijo finalmente, sin mirarla. «Que tú sigues amándome, pero yo ya no sé si siento lo mismo». Lucía sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Su pecho se cerró, la respiración le tembló. «¿Qué estás diciendo?». Daniel no respondió de inmediato. Se soltó el cuello de la camisa, caminó hacia la escalera y antes de subir, lanzó la frase que la destrozaría por dentro: «No quiero discutir esta noche. No quiero seguir con esto, si te soy sincero, ni siquiera sé si quiero seguir contigo». Lucía se quedó sola frente a la mesa, con las velas aún encendidas y la música suave llenando el silencio cruel que había dejado él. Se sentó lentamente, sintiendo las lágrimas bajar sin permiso. No gritó, no rompió platos, no lo persiguió. Solo bajó la cabeza, con la misma dignidad con la que había amado. En su mente, una imagen la torturaba: ella, con un bebé en brazos, y Daniel mirándolos con ternura. Un futuro que había imaginado tantas veces, ahora parecía tan lejano como una estrella apagada. Esa noche,
mientras lloraba en la oscuridad del cuarto que alguna vez fue testigo de caricias y risas, Lucía empezó a entender algo que no quería aceptar: el amor no muere de golpe. Muere en la distancia. Muere cuando uno deja de mirar al otro como si fuera único. Pero entonces, al pasar frente a la ventana del pasillo, lo vio. Afuera, junto al seto que dividía su propiedad de la casa vecina, Daniel hablaba y sonreía. Lucía se detuvo en seco, el corazón le dio un vuelco extraño, como si algo en su interior ya supiera antes de entender. La sonrisa de Daniel no era una de cortesía. Era suave, cálida. Algo que ella no veía desde hacía tanto. Y no era para ella. Allí, junto a él, estaba Natalia, su nueva vecina. Había llegado apenas unas semanas antes. Joven, bella, de sonrisa perfecta y risas que se escuchaban cruzando los jardines. Llevaba un vestido de tirantes que dejaba sus hombros dorados al sol, y una taza de café en la mano, como si ya se sintiera cómoda en un hogar que no era el suyo. Lucía se apartó de la ventana lentamente, como si con ese gesto pudiera negar lo que había visto. Pero la imagen ya estaba tatuada en su pecho. Durante días, trató de convencerse de que era solo cortesía, de que Natalia solo era amable. Pero las pequeñas señales se sumaban como gotas que terminan rompiendo una represa. Daniel llegaba tarde. A veces ni siquiera entraba a la casa. Desde su ventana, Lucía podía ver su silueta deteniéndose en el jardín vecino. Oía el murmullo de voces, las risas tenues, el clink de copas brindando. A veces, los veía desaparecer tras la puerta blanca de la casa de Natalia. Una noche, al borde de la desesperación, lo esperó despierta. «Daniel, tenemos que hablar», dijo con firmeza apenas él cruzó la puerta. Él dejó las llaves sobre la mesa, sin mirarla. «Si es otra cena, no insistas. Estoy agotado». «No es una cena», respondió ella, conteniendo la rabia. «Es sobre ti. Sobre mí. Sobre esa mujer». Daniel levantó los ojos, por primera vez en días, y los clavó en ella con dureza. ¿Ahora también vas a cuestionar con quién hablo? ¿Hablas con ella, o duermes con ella? La pregunta quedó flotando como un eco venenoso en la sala. Daniel no respondió de inmediato. Sus labios se contrajeron en una línea tensa. «No voy a justificarme contigo, Lucía. Nuestra relación está muerta desde hace tiempo. Solo tú no lo ves». «No está muerta», gritó ella, por primera vez alzando la voz. «Yo aún estoy aquí. Yo aún lucho, aún espero». «¿Esperas qué?», interrumpió él, frío como el mármol. «¿Que de pronto vuelva a sentir algo por ti? ¿Que finjamos que somos felices cuando ya no queda nada?». Lucía sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Pero no lloró. Ya no. Algo dentro de ella se endureció, como si la tristeza se estuviera convirtiendo lentamente en coraje. «Dímelo a la cara», susurró. «Dime si estás con ella». Daniel bajó la mirada. Y eso bastó. No hizo falta una confesión. El silencio lo gritó todo. Esa misma noche, él hizo las maletas. No hubo disculpas, ni abrazos de despedida. Solo el sonido del cierre de una maleta y una puerta cerrándose detrás de él. Lucía se quedó sentada en la cama, los dedos crispados sobre la sábana arrugada. El perfume de Daniel aún flotaba en el aire. Pero él ya no estaba. Y lo peor, es que ya no era suyo. Los días siguientes fueron un castigo lento. Los rumores comenzaron a correr por la urbanización como veneno en el agua. Las vecinas murmuraban en el supermercado, en la panadería, al cruzarse por el parque, dicen que se fue con la vecina, pobrecita Lucía, tan buena, tan entregada. Pero Lucía no quería lástima. Quería paz. Una noche, mientras recogía algunos documentos de la biblioteca, algo cayó de entre los papeles, un sobre antiguo, escrito a mano. Era una carta que ella le había escrito a Daniel tiempo atrás. No la había enviado. Hablaba de sus ganas de tener hijos, de cómo cada vez que veía a un niño en la calle, el corazón le temblaba de ternura. Le hablaba del miedo a perderlo. De cómo sentía que él ya no la miraba igual.
La leyó entera, con las lágrimas cayendo en silencio. Y fue entonces cuando el cuerpo le dio un aviso, una punzada aguda en el abdomen. Se sujetó de la mesa, asustada. Y en medio del dolor, lo supo. Estaba embarazada. Se sentó lentamente en el sillón, llevando una mano al vientre. El miedo y la emoción se mezclaban como tinta en el agua. Tú sí me vas a mirar con amor, susurró con voz entrecortada. Tú sí vas a necesitarme. Por primera vez en días, sonrió. No una sonrisa plena, sino una pequeña, frágil, como la llama de una vela encendida en medio del viento. Pero era suya. No le diría nada a Daniel. No quería que volviera por obligación ni por culpa. Criaría a ese hijo sola. Lo protegería del dolor que ella conocía tan bien. Esa noche, durmió abrazada a una ilusión nueva. Porque aunque el amor la había abandonado, la vida le estaba ofreciendo otra oportunidad. Una que nadie podría arrebatarle. Y afuera, tras la ventana, la casa de la vecina brillaba con luces cálidas. Risas lejanas llenaban el aire. Pero Lucía, ya no miraba hacia allá. Momentos de ternura íntima, cuando el bebé se movía por primera vez, o cuando le hablaba en voz baja, como si su hijo ya pudiera oírla. Te prometo que nunca te haré sentir solo, susurraba una noche, recostada en el sofá con la luz tenue del velador encendida. No importa lo que pase, mamá estará contigo. Siempre. Los meses pasaban y Daniel no volvía. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal. Era como si hubiese borrado todo rastro de ella. Lucía pensó en buscarlo, contarle, pero algo en su interior se resistía. ¿Y si él no lo deseaba? ¿Y si Natalia también estaba esperando un hijo? ¿Y si su mundo ya no tenía espacio para ellos? Con el vientre cada vez más grande, Lucía dejó la casa donde habían vivido juntos. Ya no podía pagarla. Se mudó a un pequeño apartamento de paredes delgadas y escaleras estrechas, donde el sonido de sus pasos resonaba como un eco de decisiones pasadas. Allí comenzó a trabajar desde casa, cosiendo vestidos por encargo. Manos cansadas, espalda dolorida, pero alma firme. Hasta que una noche de invierno, cuando la ciudad dormía envuelta en niebla, Lucía sintió un dolor diferente. Agudo. Profundo. Inminente. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. No, aún no, susurró entre dientes mientras respiraba con dificultad. Falta un mes. Pero su cuerpo no obedecía. Llamó un taxi con las manos temblorosas y bajó como pudo, agarrada del pasamanos, con una maleta a medio cerrar y el miedo metido en los huesos. En el hospital, las luces blancas la cegaban, las enfermeras corrían de un lado a otro, y su corazón latía como un tambor desesperado. No tenía a nadie que avisar. No había un esposo ansioso en la sala de espera. Nadie que tomara su mano mientras empujaba. Señora, respire profundo. Ya vienen, dijo una doctora con voz firme. Y así, entre gritos ahogados, lágrimas, y un dolor que partía el cuerpo en dos, Lucía trajo al mundo no a uno, sino a 2 pequeños. Gemelos. 2 niños idénticos. 2 pares de ojos cerrados, 2 llantos al unísono, 2 milagros inesperados. Cuando los colocaron sobre su pecho, algo en ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Como si la vida le dijera, aquí tienes. Todo lo que perdiste, vuelve multiplicado. Mis hijos, mis hermosos hijos, lloró mientras los abrazaba, el rostro empapado de lágrimas y sudor. Gracias por elegirme. Los días siguientes fueron una mezcla de extenuación y plenitud. Aprendí a darles pecho, a dormir en fragmentos de minutos, a cambiar pañales con los ojos entrecerrados. Pero en todo momento, sentía una fuerza nueva brotar de su interior. La administradora del hospital, una mujer mayor de ojos bondadosos, se acercó un día mientras Lucía mecía a uno de los bebés en brazos. ¿Desea registrar a los niños con el apellido del padre? Lucía levantó la vista, pensativa. No. Solo con el mío. ¿Estás segura? Puede causar problemas en el futuro, estoy segura, respondió con calma. Si algún día quieren conocerlo, no lo impediré. Pero no voy a imponer un nombre que nunca nos quiso.
y así quedaron registrados, Julián y Mateo. Dos almas nuevas. Dos rostros tan similares al de Daniel que, por las noches, al mirarlos dormir, Lucía sentía un nudo en la garganta. Afuera, la ciudad seguía su curso. En alguna parte, Daniel vivía una vida distinta. Pero Lucía ya no lo esperaba. Tenía dos razones para seguir adelante. Dos razones que lloraban de madrugada y sonreían al amanecer. El tiempo pasó como un río silencioso. Los gemelos crecían rápido. Eran traviesos, dulces, llenos de energía. Cada uno con su personalidad, pero con los mismos ojos marrones y pestañas largas que una vez la enamoraron. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, una mujer mayor se detuvo a observarlos. «¡Qué parecidos son!», exclamó, maravillada. «¿Son gemelos?». «Sí, señora», respondió Lucía, tomando a ambos de la mano. «Pero cada uno con su propio universo». La mujer sonrió y se alejó. Pero Lucía quedó pensativa. Sabía que eventualmente vendrían las preguntas. ¿Dónde está papá? ¿Por qué todos mis amigos tienen uno y yo no? Y cuando llegara ese momento, estaría lista. No con rencor, sino con la verdad. Esa noche, mientras les contaba un cuento antes de dormir, Mateo acarició su rostro. «Mami, ¿por qué estás llorando?». «No estoy llorando, amor, es que tengo los ojos cansados». «¿De qué?». «De tanto mirarlos, y dar gracias por tenerlos». Los abrazó fuerte, hasta que ambos se quedaron dormidos en su pecho. El mundo allá afuera podía seguir girando, indiferente. Pero en ese pequeño departamento, entre mantas usadas y juguetes desordenados, había un universo de amor inquebrantable. Lucía no sabía que el destino ya empezaba a mover los hilos para un reencuentro. Que en algún lugar, en una invitación de boda que aún no había llegado, su nombre sería recordado. Y que pronto, muy pronto, su historia cruzaría nuevamente con la de aquel hombre que la había olvidado. Pero ella aún no lo sabía. «Mami, ¿tú alguna vez fuiste princesa?». Lucía giró la cabeza. Era Julián, parado al borde de la cama, con su osito bajo el brazo y los rizos despeinados por la almohada. Su carita de 4 años estaba envuelta en curiosidad. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque en el cuento, la princesa se queda sola, y espera. Y tú siempre esperas mirando por la ventana. Como si estuvieras esperando un castillo». Lucía sintió que el corazón se le encogía. «No, amor. Mamá no es una princesa. Pero tiene 2 héroes que la cuidan todas las noches. Tú y tu hermano». Julián sonrió, satisfecho con la respuesta. Trepó a la cama y la abrazó por la cintura. Al poco rato, se quedó dormido. Lucía acarició su cabello en silencio, mientras la lluvia golpeaba con más fuerza los cristales. Habían pasado casi 3 años desde el nacimiento de los gemelos. Años de lucha, de noches solitarias, de días eternos entre telas, tijeras y encargos mal pagados. Pero también años de risas, de palabras aprendidas, de pasos torpes y abrazos que sanaban todo. Sin embargo, algunas noches, como esa, el silencio traía consigo los recuerdos que ella había jurado enterrar. Se preguntaba si Daniel alguna vez había pensado en ella. Si había sentido, aunque fuera un instante, que algo faltaba. Si había notado el vacío al no ver esos 2 rostros que tanto se parecían al suyo. Pero luego miraba a sus hijos, y cualquier pregunta perdía valor. Esa semana, algo inusual ocurrió. Una antigua clienta, encantada con uno de los vestidos que Lucía había confeccionado para una sesión de fotos, la recomendó para un evento importante, una boda de sociedad. La novia quería algo único, delicado y mágico, y cuando vio los diseños de Lucía, no dudó en llamarla. ¿Estás segura de que quiere que lo haga yo?, preguntó ella, aún incrédula al teléfono. Totalmente. Me hablaron maravillas de ti. Y además, no me alcanza el presupuesto para una gran diseñadora. Pero contigo, siento algo especial. Lucía aceptó, sin imaginar que ese evento sería el punto de inflexión en su vida. Los días siguientes fueron una tormenta de trabajo. Medidas, pruebas, telas, bordados a mano,
ajustes de última hora. Pero ella lo disfrutaba como hacía tiempo no disfrutaba nada. Era como si, por fin, estuviera recordando quién era, más allá de ser madre, más allá del abandono. Era Lucía, la mujer con talento. Con sueños propios. Una mañana, mientras entregaba el vestido a la novia en el salón de eventos, ésta le sonrió con cariño. Lucía, me encantaría que vinieras a la boda. Fuiste parte de esto. Además, tus niños son hermosos. ¿Vendrías con ellos? Lucía dudó. No tenía vestido apropiado, ni sabía si podía moverse entre invitados ricos sin sentirse fuera de lugar. Pero la joven insistió con dulzura, y al final, ella aceptó. La tarde del evento, el cielo estaba limpio, el sol tibio, y el jardín del salón brillaba con luces colgantes, mesas decoradas con flores blancas y música de cuerdas llenando el aire. Lucía usó un vestido modesto, pero elegante, que había confeccionado con retazos de tela sobrantes. Julián y Mateo llevaban camisas blancas con tirantes y pajaritas grises. Parecían sacados de un cuento. «Se ven hermosos, mis amores», susurró mientras les acomodaba el cabello. «Compórtense como caballeros, ¿sí? ¿Habrá pastel, mami?», preguntó Mateo con los ojos brillando. «Mucho pastel», respondió ella, sonriendo. «Pero solo si me prometen que no se ensuciarán antes de la foto». Entraron juntos al salón y los murmullos comenzaron. No por escándalo, sino por sorpresa. Los invitados admiraban su elegancia discreta, su belleza serena. Pero también, los rostros de los niños. Uno de los padrinos de la boda, al verlos, soltó en voz baja: «Qué extraño, se parecen tanto a Daniel Estrada cuando era niño». Lucía lo oyó. Y por un segundo, su cuerpo se tensó. Pero respiró hondo. No era momento de temer. Daniel pertenecía a otro mundo, y si por alguna razón aparecía, ella seguiría erguida. Por sus hijos. Por ella misma. Mientras se acomodaba en una mesa cerca del jardín, alguien tocó su hombro. Era la novia. «Lucía, quiero presentarte al primo de mi esposo. Está en la mesa de honor. Es inversionista, empresario, y muy guapo, según mis amigas. Tal vez le interese trabajar contigo». «No, por favor, no es necesario. Solo vine a disfrutar el momento», respondió, con una sonrisa nerviosa. «Como quieras. Pero te advierto, está viéndote desde que entraste». Lucía no quiso voltear. Se limitó a servir jugo para los niños y buscar algo para distraerse. Pero el aire cambió de repente. Como si una corriente eléctrica invisible la recorriera. Como si el pasado caminara hacia ella. Unos pasos se detuvieron cerca. Y entonces, una voz. Esa voz. «Lucía». Ella levantó la vista, lentamente. Allí estaba Daniel. Con un traje gris oscuro, la misma postura altiva, pero con el rostro pálido, como si acabara de ver un fantasma. Él no la había reconocido de inmediato al entrar. Pero cuando vio a los niños, fue como un golpe en el pecho. «Dios mío», murmuró, dando un paso hacia ellos. «No digas nada», interrumpió ella, firme. «No aquí». Los niños lo miraban sin entender. Habían sentido esa presencia como algo familiar, pero no sabían por qué. «¿Quién es, mami?», preguntó Julián, inocente. Lucía bajó la mirada y respondió con calma: «Un invitado, mi amor». «Solo un invitado». Daniel dio un paso atrás, confundido, herido. Quería preguntar mil cosas, gritar, suplicar. Pero no sabía por dónde empezar. Su mundo, el que había construido tras dejarla, temblaba con cada palabra no dicha. Lucía, en cambio, tomó las manos de sus hijos y los llevó hacia el jardín. Y aunque por dentro su corazón se agitaba como nunca antes, por fuera, caminaba erguida. «Mami», susurró Mateo, jalándole la mano. Ese señor me miraba como si me conociera. Lucía se agachó frente a él. Le acarició la mejilla y le dedicó una sonrisa suave, aunque por dentro, su pecho se quebraba en mil partes. A veces,
Hay personas que nos miran así porque les recordamos algo bonito. No te preocupes, corazón. Julián, más callado, se mantenía atento. Observaba todo como si algo dentro de él también sintiera el peso de esa presencia. Detrás, los pasos de Daniel finalmente se detuvieron a pocos metros. No había corrido tras ella. No se había lanzado a exigir respuestas. Solo la miraba. Con los ojos abiertos, pero el alma cerrada de golpe. Lucía se giró lentamente. Lo encontró parado entre las sombras del jardín, con las manos en los bolsillos y el rostro bañado en una mezcla de incredulidad y remordimiento. ¿Desde cuándo?, preguntó él al fin, con voz baja, quebrada, como si temiera que su mundo se derrumbara con la respuesta. Desde poco después de que te fuiste, respondió Lucía sin acercarse. Los supe sola. Los parí sola. Los crié sola. Daniel desvió la mirada. Tragó saliva. Y sus manos temblaron ligeramente. Son míos, ¿verdad? Míralos, Daniel. ¿De verdad necesitas preguntarlo? Él se acercó 2 pasos, pero al ver que uno de los niños se agarraba fuerte de la falda de Lucía, se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. No sabía qué hacer con ese vacío que acababa de llenarse y dolía más que la ausencia misma. Lucía, balbuceó. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella lo miró con los ojos firmes, pero la voz le tembló levemente. Porque no quisiste escucharme. Me abandonaste sin mirar atrás. Cerraste cada puerta. Bloqueaste cada camino. ¿Para qué habría de buscarte? ¿Para qué me acusaras de manipulación? ¿Para qué dudaras de mí, como dudaste de mi amor? Daniel bajó la cabeza, derrotado por la verdad. Yo cometí un error, dijo apenas en un hilo de voz. No. Cometiste muchos. El primero fue dejar de amarme. El segundo fue no mirar lo que había justo frente a ti. El silencio se hizo denso entre ellos, cortado solo por la risa lejana de otros niños corriendo por el césped y el sonido suave de un cuarteto de cuerdas tocando en el salón. Lucía se agachó para hablar con los gemelos. Mis amores, vayan a jugar un poco con los otros niños. Pero no se alejen, ¿sí? ¿Y ese señor se queda contigo?, preguntó Julián, aún desconfiado. Sí, dijo ella con dulzura. Solo un momento. Los niños asintieron y se alejaron, tomados de la mano. Lucía lo siguió con la mirada, y cuando finalmente quedaron fuera del alcance del oído, volvió su atención a Daniel. ¿Qué quieres de mí ahora, Daniel? Él levantó la mirada. Ya no había arrogancia en sus ojos. Solo arrepentimiento. No lo sé. No estoy aquí para reclamar nada. Ni siquiera sé si merezco mirar a esos niños. Pero los vi. Lucía, los vi. Y sentí que una parte de mí me había estado faltando todo este tiempo sin saberlo. Esa parte, eras tú mismo. Nunca fuiste capaz de amarte lo suficiente como para amar bien a los demás. ¿Natalia lo sabía? Lucía arqueó una ceja. No lo sé. ¿Importa? Daniel suspiró, sintiendo el peso de 3 años de decisiones equivocadas cayendo como piedras sobre su espalda. He sido un idiota. Un cobarde. Pensé que la felicidad estaba en otro lugar, y solo estaba huyendo de todo lo que no sabía enfrentar. Y en el camino, nos arrastraste a mí y a mis hijos al abandono. Daniel se estremeció al oírla decir, mis hijos. No porque no creyera que fueran suyos, sino porque esa palabra, mis, dejaba claro que él no había estado allí. Que no los había ganado. Déjame, al menos conocerlos. Lucía cruzó los brazos. Sus ojos brillaban con una mezcla de emociones, orgullo, miedo, rabia, y algo más. Algo que ni ella misma se atrevía a nombrar. No voy a impedir que los veas. No soy como tú. Pero no esperes que ellos corran a tus brazos. No eres un recuerdo en sus vidas. Eres solo un rostro nuevo. Y no voy a obligarlos a quererte. Daniel asintió. Era más de lo que merecía. Gracias. Lucía dio un paso hacia él.
y por un instante, el aire se llenó de una electricidad antigua, como si los ecos del pasado aún quisieran gritar. Pero no pienses, dijo. Veces fingía estar ocupada, lavando platos que ya estaban limpios o revisando cuentas que ya conocía de memoria. Lo hacía para mantenerse firme, para recordar quién era y todo lo que había soportado sola. Pero en realidad, no podía dejar de mirar. Una tarde, después de que los niños se durmieran, Daniel no se fue de inmediato. ¿Puedo quedarme unos minutos más?, preguntó desde la puerta, con voz baja. Lucía asintió, aunque su cuerpo entero se tensó. Él se sentó al borde del sofá. Lucía permaneció de pie, con los brazos cruzados. ¿Pasa algo?, preguntó, intentando sonar neutra. Quería hablarte, sin ellos. ¿Sobre qué? Sobre Natalia. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. No por celos, no por dolor. Por sorpresa. ¿Qué tiene que ver ella ahora? Nos separamos. Lucía lo miró, desconfiada. ¿Y esperas que eso me diga algo? No, respondió él de inmediato. No vengo a justificarme, Lucía. Solo, creo que mereces saber que esa historia terminó. Hace meses. Fue tóxica. Fue una mentira desde el principio. Ella se apoyó contra la pared, los ojos fijos en él. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Daniel tomó aire. Le temblaban las manos. Porque estoy empezando a sentir algo que no sentía desde hace mucho. Y me da miedo. ¿Culpa? No. Amor. Lucía apretó los dientes. No gritó. No lloró. Solo lo miró con un fuego frío en los ojos. No uses esa palabra tan fácil, Daniel. No después de todo. El amor no aparece cuando quieres limpiarte la conciencia. El amor se queda cuando todo duele. Daniel se puso de pie. Se acercó un poco, sin invadir su espacio. Lo sé. Y entiendo si no quieres creerme. Pero necesito decirlo. Porque lo estoy sintiendo, aunque sea tarde, aunque no lo merezca. ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Que te aplauda? ¿Que me tire a tus brazos? No. Quiero que sepas que estoy dispuesto a ganarme cada segundo de tu confianza. Aunque me lleve años. Lucía lo miró con una mezcla de furia y algo aún más profundo, tristeza. ¿Y si ya no queda nada que ganar? Daniel bajó la mirada. Entonces al menos, seré un buen padre. Lo juro. Ella tragó saliva. No dijo nada más. Solo le abrió la puerta. Es tarde. Daniel asintió. Antes de salir, la miró una última vez. Gracias por escucharme. Cuando se fue, Lucía cerró la puerta suavemente y se apoyó contra ella. Las lágrimas cayeron, no por lo que él había dicho, sino por todo lo que ella no sabía cómo responder. ¿Y si era verdad? ¿Y si había cambiado? ¿Y si el corazón, que tanto había resistido, empezaba a ablandarse sin querer? Las semanas siguientes, Daniel se volvió una constante en la vida de los niños. Los llevaba al parque, les leía cuentos, los ayudaba con dibujos. Empezaban a llamarlo Tío Dani. A veces, al verlo llegar, corrían hacia él. Lucía los observaba con cautela, con una punzada de emoción. Verlos felices, verlos reír con él, era tan dulce como doloroso. Una tarde, al volver del parque, Mateo le mostró un dibujo. Mira, mami. Es papá, soy yo y Julián. Y tú también estás, aquí. Lucía se quedó paralizada. ¿Papá? Sí. Daniel dijo que, si queríamos, podíamos decirle así. Lucía se agachó, le tomó los hombros con suavidad. ¿Y tú, quieres? Mateo asintió. Julián, detrás, también. Él no es malo, mami. Nos quiere mucho. Y no nos grita nunca. Lucía los abrazó. Lloró sin que la vieran. Porque en ese momento entendió que los niños ya lo habían perdonado. Y eso,
la obligaba a preguntarse si su corazón también sería capaz. Esa noche, después de dormirlos, salió al balcón. Daniel estaba por marcharse. La vio allí, envuelta en un suéter viejo, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. No los obligué, dijo él antes que ella hablara. Lo prometo. Lucía asintió. Lo sé. Los conozco. No hacen nada por obligación. ¿Estás bien? No lo sé. Silencio. Lucía, dijo él, con voz suave. Te juro que no vine a romper nada. Solo quiero estar en sus vidas, y si tú me lo permites, en la tuya también. Ella lo miró a los ojos. Por primera vez en años, sin furia. Solo con el cansancio de quien ha amado demasiado y ha sido herida muchas veces. No me pidas que vuelva a confiar tan fácil. No soy la misma mujer que dejaste. Daniel dio un paso atrás. Tampoco soy el mismo hombre que se fue. Y con eso, se despidió. No con un beso. No con una promesa vacía. Solo con una mirada sincera. Lucía se quedó allí, abrazada a sí misma. ¿El amor realmente podía renacer? ¿O solo se disfrazaba de esperanza para volver a doler? Desde aquella noche en el balcón, Daniel no volvió a hablarle de ellos. No volvió a insistir. Se limitaba a aparecer cada tarde, puntual, con una sonrisa que solo dirigía a los gemelos. Jugaba con ellos. Les enseñaba a andar en bicicleta. Les compraba helados. Y al caer la noche, los abrazaba como si el día no hubiese tenido suficientes horas. Lucía lo observaba todo con una mezcla de ternura, miedo y desconfianza. Él no pedía nada. No reclamaba nada. Solo estaba. Y eso, para su sorpresa, comenzaba a calar más hondo que cualquier súplica. Una tarde, mientras los niños dormían después de una jornada en el parque, Lucía abrió una vieja caja de cartón que había mantenido cerrada durante años. Adentro, había fotos, cartas que nunca envió, y un pequeño álbum con notas de embarazo, dibujos que había hecho en las primeras semanas para imaginar cómo serían sus hijos. Al fondo, doblada con cuidado, encontró una prenda diminuta, el primer gorrito que les pusieron en el hospital. Lo acarició con los dedos, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Hijos, cuánto me dolió que nacieran sin aplausos, sin flores, sin su padre esperándolos, susurró. Pero también cuánto me salvó tenerlos. No saben cuánto. Esa misma noche, recibió un mensaje inesperado. Era del primo de la novia, el mismo que había organizado la boda semanas atrás. Lucía, me encantaría invitarte a un evento empresarial la próxima semana. Buscan proveedores para trajes de ceremonia. Sería una gran oportunidad para ti. Puedes traer a los niños si lo necesitas. Avísame si aceptas. Lucía leyó el mensaje varias veces. Algo dentro de ella se iluminó. Era la primera vez en años que alguien valoraba su trabajo no como un favor, sino como un talento. Al día siguiente, mientras Daniel ayudaba a los gemelos con una maqueta para la escuela, ella se acercó al comedor con el celular en la mano. Daniel. ¿Sí? Respondió, sin dejar de ajustar una torre de cartón. Recibí una invitación. Una oportunidad para expandir mi negocio. Él la miró con interés. ¿Una exposición? Más bien una presentación para empresarios. Puedo llevar muestras, hablar de mis diseños. Es importante para mí. Daniel sonrió. Eso suena increíble, Lucía. Te lo mereces. Ella dudó un momento, bajó la mirada y luego agregó, pero es en otra ciudad. 2 días. Tendría que viajar. No sé qué hacer con los niños. Daniel se quedó quieto. Su corazón se aceleró. No por lo que Lucía decía, sino por lo que significaba que se lo dijera a él. ¿Estás pensando en dejarme con ellos? No lo sé. No quiero que se queden con una vecina. No me fío. Y ellos se sienten cómodos contigo. Pero no te estoy pidiendo nada. Solo, estoy pensando en voz alta. Daniel se acercó con cuidado.
Su rostro era serio, firme. «Déjalos conmigo». Lucía lo miró a los ojos. Profundamente. Como si quisiera encontrar allí alguna sombra, alguna mentira escondida, pero no vio nada más que decisión. «¿Estás seguro?» «Lucía, son mis hijos. He pasado meses deseando que me dejes estar en sus vidas. No voy a fallarles. Ni a ti». Ella no respondió de inmediato. Luego asintió. «Está bien. Pero una sola llamada donde note que se pelearon, o que lloraron, o que algo fue mal, y me regreso». Daniel sonrió, aliviado. «Haré que sea un fin de semana inolvidable para ellos. Más te vale». El viaje fue breve, pero intenso. Lucía se presentó con seguridad ante los empresarios. Mostró sus diseños. Contó su historia sin vergüenza. Y cuando la aplaudieron, cuando le ofrecieron un acuerdo para producir una pequeña colección exclusiva, supo que algo dentro de ella se había liberado. Por fin, se sentía suficiente. Por fin, era ella sin el peso del abandono. Al regresar, 2 días después, subió las escaleras de su edificio con una mezcla de ansiedad y expectativa. Escuchó risas desde la puerta. Risas sinceras. Felices. Abrió y encontró a Daniel tirado en el suelo, cubierto de pintura de dedos, mientras los gemelos corrían con camisetas manchadas y ojos brillantes. «Mami», gritaron los dos al verla. «¿Fue el mejor fin de semana de la historia?» Lucía sonrió. Los abrazó. Y luego miró a Daniel. «¿Sobreviviste?» Berly respondió con una sonrisa torcida. «Pero valió la pena». Mientras los niños se duchaban, Lucía les sirvió una taza de café. Se la entregó sin decir nada. Daniel la tomó, sin saber si eso era una invitación o un gesto de cortesía. «Quiero contarte algo», dijo ella, sentándose a su lado. «¿Sí?» «Me ofrecieron un contrato. Es pequeño, pero es un comienzo». Los ojos de Daniel se iluminaron. «Lucía. Eso es increíble. Estoy tan orgulloso de ti». Ella bajó la mirada, conteniendo una emoción que se le agolpaba en el pecho. «Y por primera vez en años, me sentí completa. No por lo que logré, sino porque supe que ustedes estaban bien sin mí por unos días. Y eso me dio paz». Daniel asintió, entendiendo cada palabra. «Siempre quise darte esa paz. Solo que, lo entendí demasiado tarde». «Tal vez», dijo ella, con un suspiro. «Pero estás aquí ahora». Él la miró, sorprendido. No era un perdón. No era una promesa. Era una grieta. Una que se abría lentamente, para dejar pasar la luz. Esa noche, al salir, Daniel se detuvo en la puerta. «Lucía». «¿Sí? Cuando estés lista, me gustaría invitarte a cenar. No como padre de tus hijos. Ni como el hombre que te falló. Solo como alguien que aún cree que tú mereces ser amada de verdad». Ella no respondió. Cerró la puerta suavemente. Y por primera vez, se apoyó contra ella sin llorar. No sabía si podía volver a amar. Julián apareció en la puerta con una flor en la mano. «Mami, esta es para ti. Daniel me ayudó a escogerla». Lucía sonrió y se agachó para abrazarlo. «Gracias, mi amor». «¿Están listos?» «Sí». Mateo ya se puso nervioso porque no encuentra su corbata. Lucía rió por lo bajo. Después de tantas tormentas, estar juntos para asistir a una boda como invitados, se sentía como un regalo. Esa noche sería especial. No solo por el evento, sino por todo lo que se venía gestando en silencio. Una pausa en la historia. O quizás, un nuevo comienzo. La boda se celebraba en una hacienda antigua, adornada con guirnaldas de luces colgantes, candelabros de hierro y música clásica de fondo. Lucía y los niños caminaron entre los invitados mientras algunas miradas se giraban hacia ellos, reconociendo a la mujer que años atrás había desaparecido del círculo social tras su dolorosa separación. Pero ahora no caminaba sola.
Caminaba con la cabeza en alto y los dos hijos que el destino le había confiado. «Lucía», exclamó la novia al verla. «Te ves preciosa, y tus niños parecen dos príncipes». «Gracias, Sofía. Todo está hermoso». «Daniel ya está aquí, ¿lo viste?» Lucía asintió. «No vine por él. Vine por ti». «Lo sé. Pero, me parece que él sí vino por ti». Lucía desvió la mirada. Y entonces lo vio. De pie cerca del altar, conversando con otros invitados, pero con la mirada buscándola. En cuanto la encontró, se detuvo. Y por un momento, solo existieron ellos dos entre la multitud. Daniel se acercó con paso firme pero pausado, como si no quisiera alterar nada. «Estás, hermosa», dijo con sinceridad. Lucía no respondió de inmediato. Solo acarició el cabello de Mateo y sonrió. «Gracias. Ellos están muy emocionados por la fiesta. Yo también lo estaría si tuviera pastel gratis y pista de baile», dijo él, buscando suavizar el ambiente. Lucía rió apenas. Y algo dentro de ella, algo que llevaba tiempo callado, se aflojó. «¿Te quedas con nosotros?», preguntó Julián, mirando a Daniel. «Si mamá está de acuerdo». Lucía los miró a los dos. Y luego, con un gesto suave, se giró hacia una de las mesas. «Vamos. Pero no me hagan correr detrás de ustedes como en la última fiesta». Durante la ceremonia, Lucía observó a los novios prometerse amor eterno. Las palabras, confianza, perdón y futuro, retumbaron con fuerza en su interior. Había algo en esas promesas que la tocaba, como si el eco de lo que alguna vez soñó aún viviera dentro de ella. Cuando la música comenzó y los invitados se levantaron para bailar, Daniel la invitó con una mano extendida. «Una sola canción». Lucía dudó. Luego tomó aire, y aceptó. Bailaron en silencio. Él la guiaba con ternura, sin invadirla. Sus cuerpos no estaban tan cerca como antes, pero el espacio entre ellos ya no dolía. Era un puente. Una posibilidad. «Gracias», murmuró él, sin dejar de mirarla. «¿Por qué?» «Por confiar en mí con ellos. Por dejarme acercarme a ti sin forzarlo». Lucía apoyó la mano sobre su hombro y bajó la mirada. «No es fácil. A veces me despierto con miedo de que todo sea una ilusión». «Yo también», confesó. «Pero todos los días me levanto con un propósito, demostrarte que esta vez, vine a quedarme». Ella alzó la vista. Lo miró. Y no vio el hombre que la había abandonado. Vio a alguien distinto. Herido, pero honesto. Más humano. Más real. «Daniel, sí. Si algún día vuelves a hacerlos llorar, no habrá segunda oportunidad. No habrá disculpas ni puertas abiertas». Él asintió sin dudar. «Lo sé. Y no dejaré que eso pase. Porque ellos, son lo mejor que he hecho en esta vida». La canción terminó. Pero sus manos no se soltaron de inmediato. En la pista, los niños bailaban, reían, corrían entre los invitados. La gente los miraba y murmuraba, «Son idénticos a Daniel Estrada, no puede negarlos». Pero a Lucía ya no le importaban los murmullos. Porque mientras Daniel se agachaba para cargar a Mateo, y Julián lo rodeaba por la espalda con un abrazo, ella supo que algo había cambiado. No era un final. Ni siquiera era un regreso. Era un nuevo capítulo. «¿Viste cómo los miraba?», decía una voz femenina a pocos metros. «Son iguales a él. Idénticos». «No puede ser una coincidencia», respondió otra, más baja, como si disfrutara del chisme. «¿Te imaginas?». Y después de 3 años. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor. Notó las miradas. Las bocas semiabiertas. Los ojos curiosos apuntando hacia ellos como si fueran un espectáculo inesperado. Se giró y lo vio. Daniel, en el centro del salón, completamente inmóvil. Sus hombros tensos. Su mandíbula apretada. Natalia estaba frente a él.
Natalia. Ella. La misma mujer que había cruzado la línea entre casas, la que se había instalado en la vida de Lucía con pasos suaves y voz dulce, la que le robó un marido sin pedir perdón, ahora lo miraba con el rostro completamente pálido. ¿Me vas a decir que no lo sabías? Le espetó Natalia, con los ojos encendidos, pero la voz temblorosa. No es lugar ni momento, Natalia, murmuró Daniel, controlando su respiración. ¿No es momento? Levantó la voz. Todo el mundo los está mirando. Todos susurrando que son tus hijos. Y tú ahí, parado, fingiendo que es normal. Lucía se acercó de inmediato, con paso firme. Sus hijos la miraban confundidos, pequeños en medio de un conflicto de adultos. Ella los tomó de las manos, con el corazón acelerado, pero con la espalda recta. Daniel, dijo, sin levantar la voz, pero con un tono que podía cortar el aire. Es hora de irnos. Claro. Vete con tu nueva familia. Soltó Natalia, ya completamente fuera de control. ¿Eso es lo que hacías cuando decías que trabajabas hasta tarde? ¿Ir a jugar a la casita con ellos? Los invitados se quedaron en silencio. Algunos desviaban la mirada, incómodos. Otros se acercaban por puro morbo. Lucía no retrocedió ni un solo paso. Sostenía la mano de Julián y Mateo con fuerza. No tienes derecho, dijo con calma, mirando a Natalia directamente a los ojos. Tú sabías lo que hiciste. Sabías que lo separabas de una familia. Yo no robé nada. Solo recogí lo que él había dejado tirado. ¿Y lo hiciste sin decir nada? ¿Lo tuviste como secreto todo este tiempo? No fue secreto. Fue supervivencia. Daniel intentó intervenir. Basta. Levantó la voz por primera vez. Esto no es una escena para un salón de fiestas. No la humilles más. Lo que pasó entre tú y yo ya terminó. ¿Terminó? ¿Y ahora sí crees en la magia del amor familiar? Después de todo, dijo Natalia con una carcajada amarga. Lucía sintió los ojos llenarse de lágrimas. Pero no por Natalia, ni por Daniel, sino por sus hijos. Estaban presenciando algo que no merecían. Apretó sus manitas. Vámonos, mis amores, le susurró. Julián la miró con ojos enormes. ¿Por qué esa señora está gritando? Lucía se agachó, conteniendo las lágrimas. Porque hay personas que no saben guardar silencio cuando ya lo perdieron todo. Salieron del salón entre murmullos. No corrieron. No huyeron. Caminaron con dignidad, como si cada paso fuese un escudo contra los juicios de los demás. Ya afuera, bajo el cielo estrellado, Lucía inhaló profundamente el aire fresco de la noche. Se agachó para ajustar las chaquetas de los niños y luego, con voz tranquila, les habló. ¿Están bien? Sí, pero yo no entendí nada, dijo Mateo. Está bien no entender. Hay cosas que ni los grandes entendemos. Daniel salió detrás de ellos. Se acercó con el rostro desencajado. Lucía, lo siento. No sabía que ella vendría. No me debes disculpas por eso, respondió, aún con la voz contenida. Pero si les debes a ellos una explicación. No hoy. No ahora. Pero pronto. Lo sé, dijo él. Les daré todo lo que no les di. Palabra. Lucía lo miró. Y por primera vez en años, no lo vio como el hombre que la abandonó. Lo vio como un padre enfrentando las consecuencias de su ausencia. Y eso, era incluso más doloroso. Vamos a casa, murmuró. Ellos ya vieron suficiente por hoy. Daniel asintió. Abrió la puerta del auto sin decir nada. En el camino de regreso, los niños se durmieron rápidamente, agotados por la emoción y el caos. Lucía, en el asiento trasero junto a ellos, les acariciaba el cabello. Daniel miraba por el retrovisor. Su reflejo se cruzaba con el de ella de vez en cuando. Pero ya no había palabras. Solo silencio. Un silencio necesario. Esa noche, al llegar a casa,
Daniel ayudó a meterlos en sus camitas. Cuando terminó, se quedó en la puerta del cuarto, observándolos dormir. Lucía se paró detrás de él. En voz baja, sin mirarlo, dijo: «Tus decisiones hicieron esto. Tu ausencia. Tu silencio. Tus elecciones. Lo sé. No basta con aparecer. Hay que permanecer». Daniel asintió. Y sin pedir permiso, sin buscar abrazo ni perdón, se fue. Lucía se quedó allí, en medio del pasillo oscuro, con el eco de sus propios pasos en el corazón. Y por primera vez desde que comenzó todo, sintió que el amor no siempre regresa como lo esperamos. Pero dentro del pequeño apartamento donde la verdad había vivido en silencio durante años, el ruido del mundo exterior apenas lograba colarse. Lucía seguía su rutina con los niños, meriendas, deberes, cuentos antes de dormir. Y aunque los gestos eran los mismos, había una tensión invisible en el aire. Una noche, mientras los gemelos dibujaban sobre la alfombra, Daniel tocó la puerta. Lucía dudó antes de abrir, pero lo hizo. Entró en silencio, como si supiera que las palabras eran frágiles y que cualquier movimiento brusco podía romper lo poco que quedaba en pie. «Hola, chicos», saludó, con voz suave. Mateo corrió a abrazarlo, sin reservas. Julián, más serio, se acercó después. Daniel los abrazó con fuerza, con esa mezcla de alivio y culpa que se había vuelto parte de él. Lucía se quedó de pie en la cocina, observando la escena. Había ternura en su rostro, pero también cautela. Sabía que ese cariño recién nacido era delicado. Que un error más, y se caería todo como una torre de bloques mal encajada. Después de un rato, Daniel se levantó del suelo y se acercó a ella. Le tendió una hoja. Era una invitación. Su voz temblaba un poco al hablar. «Hay un evento en la empresa, un brindis con socios e inversionistas. Me gustaría que vinieras. Con ellos». Lucía arqueó una ceja. «¿Quieres mostrar al mundo lo que escondiste durante 3 años?» Daniel bajó la mirada. «Quiero mostrar que ya no tengo miedo». Ella tomó el papel, lo miró apenas, y luego lo dejó sobre la encimera. «No lo sé, Daniel. No sé si ellos necesitan eso». «Yo sí», respondió él. «No por imagen, sino porque quiero que estén donde pertenecen. Donde siempre debieron estar. A mi lado». Lucía cruzó los brazos. «Entonces empieza por estar con ellos, incluso cuando nadie te esté mirando». Esa noche, cuando Daniel se marchó, Julián se acercó a ella con los ojos inquietos. «Mami, ¿por qué estás triste si papá nos quiere?» Lucía lo abrazó fuerte. «Porque el corazón, mi amor, tarda más que los brazos en volver a abrirse». Asterisco asterisco el día del evento llegó. Lucía aún no había confirmado su asistencia. A última hora, decidió ir. No por Daniel. No por la empresa. Por sus hijos. Porque merecían ser vistos, reconocidos, respetados. Los 3 llegaron vestidos con sobriedad. Lucía, con un conjunto azul marino que realzaba su figura y su elegancia serena. Los gemelos, de camisa blanca y pantalón gris claro. Todos los ojos se giraron hacia ellos apenas cruzaron la puerta del gran salón iluminado con candelabros de cristal. Daniel los vio desde lejos. Su corazón latió desbocado. Se acercó sin prisa, pero con la mirada fija en ellos. Cuando estuvo frente a Lucía, no dijo nada. Solo le extendió el brazo, ofreciéndoselo con una mezcla de respeto y humildad. Ella dudó un segundo. Luego lo aceptó. Caminaron juntos entre los invitados. Algunos murmuraban, otros observaban en silencio. Había quienes sonreían, quienes fingían sorpresa, y quienes desviaban la mirada. Un empresario mayor se les acercó con una copa en la mano. «Así que, estos son los gemelos famosos», dijo con una sonrisa astuta. Daniel se puso tenso, pero Lucía respondió antes. «Sí. Los hijos de Daniel. Y míos». «Vaya», dijo el hombre, dándoles una mirada larga. «Qué suerte que heredaron lo mejor de ambos». «No fue suerte», respondió ella. «Fue sacrificio».
El hombre se marchó en silencio, y Daniel la miró con ojos de admiración. Eres más fuerte de lo que recordaba. No me diste otra opción. Durante el brindis, Daniel tomó el micrófono. El salón quedó en silencio. Buenas noches a todos. Sé que muchos aquí me conocen como empresario, inversionista, estratega. Pero esta noche quiero presentarme como algo más. Como hombre. Como padre. Como alguien que cometió errores y que está aprendiendo a pedir perdón con acciones, no con palabras. Lucía sintió que el aire se detenía. Esta noche, me honra que estén aquí mis hijos, Julián y Mateo. Ellos no solo llevan mi sangre, llevan mi corazón. Y también está con nosotros su madre, Lucía. Una mujer a quien no solo le debo la vida de mis hijos, sino también la oportunidad de volver a ser digno de ellos. El salón estalló en aplausos. No los falsos, no los sociales. Eran genuinos. Eran reconocimientos. Lucía no aplaudió. Solo lo miró. Y en sus ojos había algo que Daniel no había visto en mucho tiempo: respeto. Al terminar el evento, ya en el coche, Mateo preguntó: ¿eso quiere decir que ya somos una familia? Lucía giró la cabeza, lo miró y le acarició la mejilla. Eso quiere decir que estamos empezando a hacerlo. Y Daniel, en silencio, sonrió. No con la sonrisa del que gana algo, sino con la del que, por fin, está empezando a merecerlo. Pero Lucía, ella no se entregaba con la misma facilidad. Aunque sonreía cuando él llegaba, aunque compartía charlas cada vez más largas en la cocina, aunque a veces se permitía reír con él, había algo que aún sostenía dentro, como una muralla invisible que protegía lo que quedaba de su corazón. Hasta que una noche, Daniel se quedó un poco más tarde de lo habitual. Los niños ya dormían. El apartamento estaba en silencio. Solo el zumbido del refrigerador y el leve crujido del reloj de pared acompañaban la escena. Lucía estaba recogiendo unos platos cuando Daniel, desde el sofá, habló con una voz que no había usado antes. Quiero contarte algo. Ella giró lentamente. No había tensión en su rostro, pero sí alerta. Te escucho. Daniel bajó la mirada a sus propias manos, como si buscara las palabras entre las líneas de su piel. No fue solo una carta la que Natalia me escondió, Lucía. No fue solo aquella vez. Lucía sintió que algo en su estómago se tensaba. El recuerdo de los días en que ella lo buscaba sin respuesta volvió como un eco lejano. ¿A qué te refieres? Daniel la miró, y en sus ojos había algo nuevo. Dolor, sí. Pero también vergüenza. Ella leyó todos tus mensajes. Interceptó tus llamadas. Me decía que tú querías manipularme, que me inventabas un embarazo para atarme. Yo no le creí al principio, pero después, no quise comprobarlo. Fue más fácil seguir adelante que mirar atrás. Lucía dejó los platos sobre la mesa con un golpe seco. No por rabia. Por el temblor que le nacía desde el pecho. Entonces, ¿lo sabías? En algún rincón de ti, ¿sabías que podía ser verdad? Daniel asintió lentamente. Sí. Pero no tenía el valor de enfrentarlo. Porque si era cierto, eso me hacía monstruo. Lucía rió. No una risa feliz. Una risa rota. Y lo fuiste. Lo sé, murmuró él, sin defenderse. Cada día que pasé lejos. Cada día que tú luchabas sola, y yo me escondía tras una mentira cómoda, fui eso. Tú no estuviste cuando me echaron de casa con una maleta y un test positivo en la mano. Tú no estuviste cuando vomitaba de madrugada, sola, sin fuerzas para levantarme. Tú no estuviste cuando me dijeron que uno de los bebés tenía el cordón enredado y que podía morir si no actuaban rápido. Tú no estuviste. Nunca. Las lágrimas le bajaban por el rostro sin permiso. No gritaba. No necesitaba hacerlo. La verdad dolía más que cualquier volumen. Daniel se acercó, paso a paso, con los ojos empañados. Si pudiera cambiar el tiempo, si pudiera devolverlo. Lucía lo interrumpió, alzando una mano. Pero no puedes. Se quedaron en silencio unos segundos.
Luego ella habló con la voz más suave que había usado esa noche. Y sin embargo, aquí estás. Con ellos. Viéndolos crecer. Riéndote con sus ocurrencias. Ayudándome a lavar los platos. ¿Por qué? Daniel tragó saliva. Sus labios temblaban. Porque me di cuenta de que nunca estuve completo sin ustedes. Porque cada sonrisa que me dan, me devuelve un pedazo del alma que perdí. Porque quiero enmendar lo que rompí, aunque nunca lo repare del todo. Lucía lo miró, y por un segundo, lo vio distinto. Ya no el hombre que la abandonó. Ni siquiera el que regresó con la cara baja. Sino el que, a pesar de todo, no se había rendido. ¿Y qué esperas de mí? Nada, susurró él. Solo que no me cierres del todo. Que me dejes seguir ahí, en un rincón, donde pueda demostrarte cada día que no soy el mismo. Ella asintió. No con seguridad. Con humanidad. No te cierro. Pero no te abro del todo. Lo entiendo. Mis cicatrices no son tus enemigos. Pero tampoco serán tu recompensa. Daniel se acercó un paso más. Estaban a escasos centímetros. ¿Y si algún día no buscas razones para alejarme, sino motivos para quedarte? Lucía lo miró. Con los ojos llenos de agua. Pero sin lágrimas que cayeran esta vez. Ese día, te lo haré saber. Y sin decir más, apagó la luz de la cocina y se fue a acostar. Esa noche, por primera vez desde su regreso, Daniel no durmió culpable. Durmió esperanzado. Lucía lo veía, lo sentía presente, pero aún mantenía la puerta cerrada en su interior. No por crueldad, sino por defensa. Porque aún dolía recordar. Aún dolía confiar. Una tarde, mientras revisaba unos pedidos en la mesa del comedor, Daniel entró con los niños riendo a carcajadas. Y entonces le dije al señor del puesto, no es un pez, es mi hermano. Gritó Mateo, mientras Julián se tiraba al suelo de risa. Daniel, con las mejillas rojas de tanto reír, se acercó con una hoja en la mano. Te traje esto. Lucía lo tomó con cierta desconfianza. Al desplegarla, reconoció el encabezado de un juzgado. ¿Qué es esto? Solicité legalmente el reconocimiento de paternidad. Quiero que los niños tengan mi apellido, si tú lo permites. Ella sintió un nudo subirle por la garganta. ¿Por qué ahora? Daniel la miró fijamente, con los ojos llenos de algo más profundo que culpa. Llenos de verdad. Porque ya no quiero vivir entre sombras. Porque ellos merecen saber quiénes son, y de dónde vienen. Y porque, si algún día yo falto, quiero que el mundo los reconozca como mis hijos. No solo por los rasgos. Por ley. Por honra. Lucía bajó la vista. Las palabras la golpeaban como olas mansas, que no lastimaban, pero removían. ¿Y crees que con esto se borra todo? No. Sé que no. Pero tal vez, sea una forma de construir algo nuevo. Con cimientos reales. ¿Se los dirás tú? Quiero hacerlo con tu permiso. Con tu presencia. Lucía lo miró largo rato. Luego asintió. Mañana. Después de la cena. Esa noche, cuando los gemelos terminaron su postre de frutas y galletas, Daniel se sentó frente a ellos. Los niños notaron el tono serio en su voz y se acomodaron en el sofá, expectantes. Hay algo que quiero contarles, chicos. Algo importante. Julián cruzó los brazos, curioso. Mateo le agarró la mano a su madre. ¿Es algo malo? Preguntó. No, no es malo, respondió Daniel, con una sonrisa temblorosa. Es algo que siempre debieron saber. Ustedes no son como los demás niños solo porque son gemelos. También porque llevan algo muy especial, el corazón de dos personas que, a su modo, los han amado desde antes de que nacieran. Los niños se miraron confundidos. ¿Qué quieres decir? Daniel se inclinó un poco más. Quiero decir que yo no soy solo, Daniel. Yo soy su padre. Silencio. Un silencio espeso.
lleno de ecos que solo los niños entendían a su manera. «¿Papá?», repitió Julián, como probando la palabra en su boca. «¿De verdad?». «Sí», afirmó él, con voz quebrada. «Lo fui desde el día que llegaron al mundo. Solo que no supe estar. Me equivoqué. Pero ahora quiero hacerlo bien. Quiero estar. Para siempre». Mateo lo miró con ojos húmedos. «¿Entonces, nunca nos odiaste?». «No, mi amor», exclamó Daniel, acercándose. «Nunca. Solo fui un tonto. Uno muy asustado y muy ciego. Pero los amé desde el momento en que los vi, y cada día desde entonces». Lucía contuvo el llanto. No por debilidad, sino por fuerza. Porque ver a sus hijos escuchar esas palabras, era como sanar algo que ella nunca pudo remendar sola. Julián bajó la cabeza. Luego se levantó y abrazó a Daniel, despacio, con movimientos torpes pero sinceros. Mateo fue detrás, envolviéndolos a ambos. «Papá», dijeron al unísono, como si la palabra tuviera ahora un peso nuevo, sagrado. Esa noche, Daniel firmó los papeles. Y Lucía también. Fue un acto simple, casi administrativo. Pero en su silencio, era una promesa. Una reparación. Un nuevo apellido para los gemelos. Una nueva página para los 4. Más tarde, mientras Daniel salía del apartamento, se detuvo en la puerta. «Gracias por no cerrarme la puerta, Lucía». Ella lo miró con el corazón apretado. «No te la abrí por ti. Lo hice por ellos. Y por eso, es que más te admiro». Un golpeteo suave en la puerta la sacó de ese estado de pausa. Al abrir, lo encontró allí. Daniel. Empapado hasta los huesos, con el cabello pegado a la frente y los ojos tan turbios como el cielo. «¿Qué te pasó?», preguntó, alarmada. «Caminé hasta aquí». «¿En medio de la tormenta?». «Sí». Lucía dio un paso atrás para dejarlo entrar, y mientras él cruzaba el umbral, el aire del apartamento pareció llenarse de algo que no traía desde hacía mucho: urgencia. Daniel se quitó la chaqueta mojada sin hablar. Caminó hasta la cocina, como si necesitara moverse para no quebrarse. Lucía lo siguió. «¿Qué pasa?». Él la miró. Y cuando lo hizo, Lucía supo que algo no estaba bien. No era culpa. No era tristeza. Era algo más profundo, más oscuro. «Natalia me amenazó». Lucía se congeló. «¿Con qué?». Daniel se apoyó en el respaldo de una silla. Sus dedos se cerraban con fuerza. «Con denunciarte por abandono. Con decir que le mentiste a un juez para que yo reconociera a los niños. Dice que si no vuelvo con ella, va a hacer todo lo posible por destruirte». Lucía se apoyó en la encimera. No sentía miedo por ella. Sentía miedo por sus hijos. «Eso es absurdo». «¿Con qué pruebas?». «Ninguna reales. Pero sabes cómo es. Es buena manipulando. Sabe moverse entre gente poderosa. Tiene contactos. Puede mentir y hacer ruido. Y lo peor es que yo lo permití por tanto tiempo, que ya no sé quién le cree o quién la protege». Lucía apretó los labios. Sus manos temblaban, pero no dejó que su voz se rompiera. «¿Y tú qué vas a hacer?». Daniel se acercó. Muy cerca. Con los ojos húmedos, no por la lluvia. «Voy a protegerlos. A ti. A los niños. A esta casa. A esta vida que apenas estoy empezando a entender. No voy a permitir que ella los toque. Ni siquiera con una palabra». «¿Y si cumple su amenaza? ¿Si va a la prensa? ¿Si los niños terminan en medio de una tormenta que no pidieron? Entonces pelearemos», dijo él con firmeza. «Y si tengo que perderlo todo, lo haré. Pero no voy a volver a huir. No otra vez». Lucía lo miró, y por un segundo, el pasado se desvaneció. Solo quedaban ellos dos. En medio de una casa pequeña, con olor a té y sonido de lluvia. En medio del miedo, sí,
pero también del valor. No quiero que los niños pasen por un escándalo. Han vivido tranquilos. Han sido felices. No merecen eso. Entonces déjame blindarlos. Déjame presentarme en la empresa, en los medios, en los círculos sociales. Déjame decir su nombre en voz alta, con orgullo. Déjame contarle al mundo que son mis hijos. Que eres su madre. Que somos una familia. Lucía bajó la mirada. Sintió que su corazón latía con fuerza. Eso nos pondrá en el centro de todo. Lo sé. ¿Y estás dispuesto? Daniel tomó su rostro con ambas manos, con la delicadeza de quien sostiene algo que no quiere romper. Estoy dispuesto, si tú me dejas hacerlo contigo. Por un instante, Lucía cerró los ojos. Y cuando los abrió, no era la mujer abandonada la que respondía. Era la mujer que había resistido. Que había amado con dignidad. Que ahora elegía, no rendirse. Hazlo. Pero hazlo bien. No por impulso. No por redención. Hazlo porque sabes quién eres ahora, y quiénes somos. Daniel asintió. Lo haré. ¿Y si ella contraataca? Entonces me encontrará de pie. No huyendo. No escondido. ¿Y si me arrastra? Te agarraré de la mano. Lucía respiró hondo. Y por primera vez, le creyó. No porque él lo prometiera, sino porque esta vez, su mirada no era de un hombre tratando de reparar el pasado. Era la mirada de un padre. De un compañero. De alguien que, por fin, estaba listo para enfrentar el mundo por los suyos. Y así, con la tormenta aún cayendo afuera, Daniel se quedó. Se quitó los zapatos mojados, ayudó a secar el suelo, puso la tetera en el fuego. Esa noche, no durmieron juntos. Pero durmieron en la misma casa. En la misma certeza. Y por encima de la ciudad mojada, por encima de la amenaza que acechaba, por encima de los recuerdos y del miedo, algo empezó a brillar. Una luz que no venía de fuera. Recordaba cada palabra de la noche anterior. La amenaza de Natalia. La promesa de Daniel. Y la suya, esa que le brotó sin miedo, hazlo bien. No por redención. Hazlo porque sabes quién eres ahora. Cuando Daniel entró a la cocina, ya se había cambiado. Camisa blanca, sin corbata, el cabello todavía algo húmedo, pero con una determinación nueva en la mirada. Lucía lo observó sin hablar por unos segundos. Luego dejó una taza frente a él. ¿Dormiste? Un poco. Pero suficiente. Hoy es el día. ¿Ya tomaste una decisión? Sí. Voy a hacer una rueda de prensa. Lo haré público. No me importa lo que diga Natalia. Ni lo que digan los socios. Ni la imagen. Solo me importa la verdad. ¿Y ellos? Lucía apretó los labios. ¿Estás preparado para lo que eso significa? No lo estoy. Pero quiero hacerlo igual. ¿Y si te quitan contratos? ¿Y si dicen que los tuviste fuera del matrimonio? ¿Qué mentiste al juzgado? ¿Y si Natalia? Daniel la interrumpió con suavidad. ¿Y si no los defiendo y me arrepiento toda la vida? Lucía bajó la mirada. La respuesta le caló hondo. ¿Por qué? No se trataba solo de exponer la verdad. Se trataba de hacerla valer. Daniel continuó. Voy a pararme frente a todos y decir, sí, los abandoné. Sí, me equivoqué. Pero hoy soy el hombre que lucha por su familia. Y no me avergüenzo de ellos. Me avergüenzo del hombre que fui antes de merecerlos. Y si con eso pierdo todo, al menos sabrán que ya no huyo. Lucía lo miró con los ojos llenos de algo que no había sentido en mucho tiempo, respeto. Diles eso. A ellos primero. Más tarde, con los gemelos sentados en el sofá, Daniel se agachó a su altura. Tenía en las manos un cuaderno abierto, donde había dibujado una casita con 4 personas, 2 adultos, 2 niños, un sol y un árbol. Julián, Mateo, necesito decirles algo importante, empezó,
con la voz baja, como si hablara un secreto entre corazones. A veces, los adultos hacemos cosas que no entendemos ni nosotros mismos. Yo me alejé cuando ustedes estaban por llegar a este mundo. Y me perdí de los momentos más hermosos de mi vida. Mateo lo miró serio, como si lo escuchara con el alma. ¿Pero volviste? Sí, respondió Daniel, con la voz quebrada. Y esta vez no me voy a ir. Pero para eso, necesito hacer algo valiente. Necesito decirle al mundo que ustedes son mis hijos. Que su madre es una mujer fuerte, valiente, que los crió sola cuando yo no supe hacerlo. Y que si alguien tiene que rendir cuentas, soy yo. Julián frunció el ceño. ¿Te van a castigar? Daniel sonrió con tristeza. Tal vez. Pero algunos castigos nos enseñan lo que nunca debimos olvidar. ¿Y nosotros qué hacemos?, preguntó Mateo. Solo sigan siendo ustedes. Eso ya es suficiente. Los abrazó fuerte. Lucía los miraba desde la puerta, en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo de verlo allí. La noticia se difundió en pocas horas. Una fotografía de Daniel, con los gemelos tomados de la mano a cada lado, apareció en los principales portales de noticias locales. Daniel Estrada reconoce públicamente a sus hijos gemelos y habla del pasado con honestidad: me equivoqué, pero no volveré a fallarles. En las redes sociales, hubo opiniones divididas. Algunos lo llamaban valiente. Otros hipócrita. Pero él no respondió a nadie. Solo publicó una foto con los niños en el parque, con una sola frase: esta es mi verdad. Lo demás, es ruido. Esa noche, mientras preparaban la cena entre risas y harina en la encimera, Daniel recibió una llamada. Vio el nombre en la pantalla y se puso tenso. Era Natalia. No contestó. Dejó que el teléfono sonara hasta apagarse. Lucía lo notó. No dijo nada. Más tarde, mientras lavaba los platos, Daniel se acercó por detrás. La rodeó con los brazos. Apoyó la frente en su hombro. Gracias por dejarme reparar lo que rompí. Lucía giró lentamente y lo miró. No respondió con palabras. Le tomó el rostro con las manos. Le limpió una gota de espuma de jabón que le había salpicado la mejilla, y sonrió, por fin, sin miedo. No repares. Construye conmigo. Desde cero. Daniel asintió, sin hablar. Porque en ese instante, entendió que no solo estaba recuperando a su familia. Los atraparé, pequeños monstruos. Gritaba entre carcajadas. No, papá. No. Gritaban ellos entre risas, esquivándolo como si fuera un dragón de juguete. Lucía se detuvo un instante. Cerró los ojos. Por primera vez, esa palabra, papá, ya no le dolía. No la sentía ajena. No era una palabra robada. Era verdadera. Cuando Daniel finalmente los atrapó, cayeron todos sobre la alfombra, riendo como si el mundo solo existiera en ese salón. Lucía se acercó con una bandeja y los miró desde arriba, fingiendo severidad. ¿Y quién va a limpiar todo esto ahora? Yo no fui, dijo Julián, señalando a su hermano. ¿Fue papá?, exclamó Mateo, traicionero pero divertido. Traidores, dijo Daniel, levantando las manos en rendición. Lucía no pudo evitar reír. Está bien. Pero solo si todos se lavan las manos y se sientan a desayunar como personas civilizadas. La rutina de ese día fue simple: desayuno en familia, dibujos en la mesa con crayones, algo de música, y una tarde en el parque. Pero era en esa simplicidad donde estaban haciendo algo nuevo. Algo que, en otro tiempo, parecía imposible: paz. Al caer la tarde, Lucía preparaba el baño para los niños cuando uno de ellos se acercó corriendo con una hoja arrugada en la mano. Mami, esto estaba en la mochila. No sé qué es. Lucía la tomó. Era un papel con membrete de un hospital. Al principio no entendió. Pero al leer detenidamente, su rostro cambió. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, con la voz más tensa de lo habitual. Estaba al fondo,
Con unos dibujos, respondió Julián, sin entender nada. Lucía leyó nuevamente: evaluación médica, seguimiento pediátrico, niño con historial respiratorio leve, Daniel Estrada Jr. Se quedó en silencio. Frunció el ceño. ¿Esto es viejo? No sé, dijo Julián. Lo trajo papá ayer con unos cuentos. Lucía esperó a que los niños entraran al baño y fue directo al teléfono. Llamó a Daniel. Él atendió de inmediato. ¿Todo bien? Necesito que vengas ahora. ¿Pasó algo? Sí. Pero no con los niños. Contigo. 20 minutos después, Daniel entró por la puerta con el rostro preocupado. ¿Están bien? Lucía le entregó el papel sin decir nada. Lo observó mientras lo leía. La expresión de Daniel se volvió tensa. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Daniel tardó unos segundos en responder. Sus labios se apretaron. Es algo que aún no te conté. Lucía sintió como su pecho se cerraba. ¿De qué estás hablando? Daniel respiró hondo. Caminó hacia la mesa y se sentó, como si el peso de lo que iba a decir no pudiera sostenerse de pie. Hace 2 años, cuando aún estaba con Natalia, ella tuvo un aborto. Lucía se quedó completamente inmóvil. ¿Y qué tiene que ver esto con el niño? Era mío. Lucía sintió como si todo el oxígeno de la habitación desapareciera. Apoyó las manos sobre el respaldo de la silla más cercana, intentando mantenerse de pie. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no era necesario. Porque no tenía importancia, hasta ahora. Pero ese papel no es solo de él. Es una copia. Natalia lo está usando. Me lo envió. Está buscando demostrar que hay contradicciones. Que no fui engañado, sino que abandoné por elección. Quiere usarlo para invalidar el registro de los gemelos. Lucía parpadeó. Las lágrimas amenazaban con salir, pero aún no lo hacían. ¿Invalidar el apellido de tus hijos? Sí. ¿Y tú qué vas a hacer? Daniel se puso de pie. Su mirada estaba llena de una furia nueva, una que no tenía que ver con el dolor del pasado, sino con el presente que por fin había empezado a amar. Voy a detenerla. Voy a hablar con mi abogado mañana mismo. Y si tengo que enfrentar un juicio, lo haré. No por mí. Por ellos. Por ti. Lucía se acercó, más cerca que nunca desde aquella noche de despedida. Lo miró a los ojos. ¿Estás seguro de poder con esto? No lo sé. Pero estoy seguro de algo. ¿De qué? Que si dejo que ella borre lo que construimos, vuelvo a ser el hombre que te rompió. Y no pienso volver a serlo jamás. Ella respiró hondo. Aún le temblaban los dedos. Aún sentía la herida abrirse. Pero, una parte de ella ya no quería huir. Una parte, quería quedarse. Entonces lucha. Pero esta vez, no pelees solo. Daniel la miró, incrédulo. ¿Me estás diciendo qué? Te estoy diciendo que no te dejaré solo en esto. No por ti. Por mis hijos. Por nuestra historia. Porque merecemos terminarla de pie, no en ruinas. Y allí, en esa sala pequeña, mientras afuera la noche caía como un telón, 2 personas que habían conocido lo peor de sí, decidían caminar hacia algo distinto. Juntos. Lucía lo acompañaba a distancia. No aparecía en los medios. No hablaba con periodistas. Pero sí lo esperaba después de cada reunión con una taza de café, con una palabra de aliento, con el silencio que solo puede ofrecer quien estuvo rota, y aún así eligió quedarse. Una tarde, Daniel llegó al apartamento con los hombros caídos, más pálido que nunca. Lucía, al verlo, dejó lo que tenía entre manos. ¿Qué pasó? Él tardó en responder. Se quitó el saco, lo colgó en la silla y se sentó como si el mundo le pesara en la espalda. Natalia presentó una denuncia formal. Afirmó que yo fui forzado a reconocer a los niños por presión emocional. Dijo que manipulaste la situación, que inventaste el embarazo en su momento, y que yo me dejé arrastrar por culpa.
Lucía lo miró con incredulidad, pero no con sorpresa. Sabía que ese golpe vendría. Lo que no esperaba, era lo siguiente. Y presentó un video. ¿Qué video? Una grabación antigua. Tú en la clínica, sola. Pidiendo que me dejaran entrar. El día que te dijeron que no tenías derecho a notificarme nada, porque ya habías firmado la baja del seguro. Lucía sintió como si le arrancaran el aire de los pulmones. Yo, ese día estaba desesperada. Tú no contestabas. Solo quería que supieras que estaba bien. Y lo usó como prueba de que intentaste hacerme quedar como el malo. Que todo esto fue una estrategia para quedar como víctima. Lucía se giró, se apoyó en la pared y bajó la cabeza. No lloró. Pero temblaba. ¿Y tú qué hiciste? Daniel se levantó. Caminó hacia ella. Pedí derecho a réplica. Y entregué algo más. ¿Qué? Sacó de su bolsillo un sobre doblado. Lo abrió. Dentro, había una carta escrita a mano. Reconocible. Familiar. Lucía la tomó con manos temblorosas. La leyó. Era la carta que le había escrito a Daniel el día que él la dejó, cuando aún no sabía cómo explicarle que estaba embarazada, que lo seguía amando, que tenía miedo. ¿Cómo la encontraste? Estaba entre papeles viejos, en una caja que Natalia no revisó. La tomé y la entregué como prueba. De que tú sí intentaste hablar. De que sí me buscaste. De que yo te ignoré. De que fui yo quien no escuchó, quien no quiso ver. Lucía se llevó una mano a los labios. Sintió las lágrimas acumularse sin permiso. No sabía que aún existía, y gracias a eso, el juez suspendió la denuncia. Dijo que era evidente que hubo abandono, pero no manipulación. Que lo que hubo fue dolor, miedo, decisiones malas. Pero no mentira. Lucía se dejó caer en la silla más cercana. Respiraba con dificultad. Daniel se arrodilló frente a ella. Estamos ganando, Lucía. No en los papeles. En la verdad. Estamos dejando claro que no hay nada que ocultar. Que no vivimos una historia perfecta, pero sí una que merece una segunda oportunidad. Ella lo miró. Con los ojos rojos. Con el alma en carne viva. No quiero que ellos escuchen esta guerra. No quiero que un día alguien les diga que todo fue un escándalo. Que nacieron en medio del dolor. No lo harán, susurró él. Porque cuando crezcan, les contaremos nosotros. Con la verdad. Sin héroes ni villanos. Solo con amor. ¿Y si Natalia no se detiene? Daniel apretó los dientes. Entonces que venga. Que diga lo que quiera. Pero esta vez, no va a encontrarme solo. Lucía lo abrazó. No como antes. No con miedo a perderlo. Lo abrazó como quien se sostiene de alguien que también sostiene. Como quien, por fin, se permite compartir el peso. Estás cambiando, susurró. Estoy empezando a ser quien debí ser desde el principio. Esa noche, se quedaron en la sala, en silencio. El televisor encendido, con dibujos animados de fondo. Los niños dormidos. La lluvia comenzando a golpear las ventanas. Pero en el interior, por primera vez, no llovía. Lucía se recostó sobre su hombro. Cerró los ojos. Daniel la rodeó con el brazo. No dijeron más. Porque hay batallas que no se ganan con gritos, ni con firmas. Se ganan así, con un cuerpo temblando contra otro. Con la respiración compartida. Con la certeza de que el amor, a veces, renace, justo en medio de la guerra. Se preparó con esmero. Un vestido azul claro, discreto pero hermoso. Su cabello suelto, apenas ondulado. Los gemelos llevaban trajes a juego y corbatas pequeñas. Daniel, bueno, él parecía otra versión de sí mismo. Traje oscuro, corbata gris perla, una mirada profunda, madura. Antes de salir, Daniel se detuvo frente a ella. La miró con un gesto casi tímido. Te ves,
como el primer día en que me enamoré de ti. Lucía bajó los ojos, con una sonrisa apenas visible. Esperemos que esta vez lo recuerdes más de 3 años. Él rió suavemente, pero no respondió con palabras. Solo le ofreció el brazo. Ella lo tomó. En la boda, las miradas no tardaron en llegar. Murmullos en pasillos, ojos curiosos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían, ese era Daniel Estrada, el que había desaparecido de los medios por meses, el que había confesado públicamente haber abandonado a su esposa, el que ahora caminaba orgulloso con ella al lado, y con 2 niños idénticos a él. Durante el banquete, mientras los niños jugaban cerca de la fuente del jardín, Lucía sintió un nudo en el pecho. Algo no estaba bien. Una especie de intuición. Una sombra que no lograba identificar. Daniel charlaba con el anfitrión a pocos metros. De pronto, una mujer se acercó. Llevaba un vestido rojo sangre, ajustado, elegante, demasiado llamativo para una invitada discreta. Lucía la reconoció de inmediato. Natalia. El aire pareció espesarse. Los pasos de Natalia eran firmes. Se dirigió directo a Daniel, lo tocó en el hombro y, al verlo girar, le sonrió como si aún tuviera poder sobre él. «Hola, amor», dijo en voz baja pero nítida. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Daniel la miró sin sorpresa. Con una frialdad que no había tenido antes. «No me llames así. Ya no lo soy. Qué rápido te olvidas, cariño. ¿Crees que una confesión en prensa borra lo que hicimos juntos? No borra nada. Pero deja claro que terminó». Natalia fingió una risa suave. ¿Y ella? Se giró hacia Lucía, que no se había movido del sitio. ¿Volviste a lo seguro, a lo simple? ¿A la que lloraba por los pasillos como una niña perdida? Lucía respiró hondo. Dio un paso adelante. Su voz fue firme, sin una grieta. Yo no lloraba porque estuviera perdida. Lloraba porque amaba de verdad. Algo que tú jamás entenderás. Natalia la observó como quien analiza una pieza sin valor. Luego se dirigió a Daniel. Esto no ha terminado. Hay más papeles. Más pruebas. Más gente dispuesta a hablar. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por una mujer que ni siquiera tiene tu apellido? Daniel no dudó. Dio un paso hacia Lucía. Le tomó la mano. La alzó con suavidad. No tiene mi apellido, Natalia. Tiene algo mucho más grande, mi respeto. Y eso, no lo tuviste nunca. Los murmullos se alzaron entre los invitados. Algunos se acercaban, discretos, a observar. Natalia perdió la sonrisa. Vas a arrepentirte. Tal vez. Pero no hoy. Hoy, por primera vez, estoy exactamente donde quiero estar. Lucía sintió que el mundo temblaba, pero no por miedo. Era otra cosa. Una liberación. Una fuerza que no venía de la rabia, sino del cierre. Natalia se marchó. Su vestido rojo desapareció entre las mesas. El aire pareció limpiarse. La música volvió a sonar. Más tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Lucía y Daniel se sentaron en una banca, mirando a los niños correr por el jardín. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy libre, respondió ella, sin dudar. Daniel asintió. ¿Y yo? ¿También estoy libre? Lucía lo miró. Lo estudió por un segundo. Luego, con una sonrisa leve pero sincera, respondió, estás en camino. Él bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, no pidió más. Porque entendía que el perdón no era una puerta que se abría. Era un camino que se caminaba. Y ella, lo estaba dejando caminar. En la distancia, los gemelos gritaban, «Mami, papi, miren esto». Lucía y Daniel salieron del tribunal sin aplausos, sin cámaras, sin testigos. Pero salieron con algo más importante, silencio. Ese tipo de silencio que no oprime, sino que alivia. El que llega después de una tormenta larga y dolorosa.
El que, por fin, permite respirar. Caminaron de regreso tomados de la mano. No porque hiciera falta mostrar nada, sino porque querían sentir el calor del otro, ahora que nada los amenazaba. Esa noche, Daniel cocinó pasta con salsa blanca, como la que Lucía comía en sus primeras citas. Puso música baja. Los gemelos jugaban en la sala, riendo con sus figuritas de madera. Lucía lo observó mientras él movía la cuchara, tarareando una canción. ¿Siempre fuiste así de tranquilo cuando cocinas?, preguntó ella, con una sonrisa curiosa. Daniel giró levemente la cabeza. Contigo, sí. ¿Conmigo? Cuando me dejaba estar contigo. Lucía se acercó. Le quitó la cuchara de las manos con suavidad y lo miró directo a los ojos. ¿Y ahora? ¿Sabes estar? Estoy aprendiendo. Pero quiero que me enseñes tú. Lucía respiró hondo. Aún le dolía parte de todo lo vivido. Aún tenía cicatrices que no se veían. Pero había algo distinto en ese momento. Algo que ya no era promesa, ni deseo, ni pena. Era elección. Te puedo enseñar, si caminas lento. Si me esperas cuando me detenga. Si me das la mano cuando dude. Daniel bajó la mirada un instante. Luego volvió a levantarla. Te juro que lo haré. En ese instante, un grito los interrumpió. Mamá, papá. Miren lo que hicimos. Los gemelos corrieron hacia ellos con un dibujo en la mano. Era una casa con 4 figuras. Un sol sonriente. Árboles. Y una frase escrita con letras torcidas, pero claras: nuestra familia. Lucía lo leyó en voz alta. Su voz se quebró. Daniel se agachó, los abrazó con fuerza. Lucía se unió a ese abrazo. Y por primera vez, no hubo culpa, ni miedo, ni sombras. Solo ellos. Días después, Daniel organizó algo especial. No te voy a pedir matrimonio. No aún, le dijo con una sonrisa nerviosa. Lucía arqueó una ceja, divertida. Entonces, él la llevó al parque donde solían caminar cuando todo era más simple. Allí, bajo el mismo árbol donde un día discutieron hasta romperse, había una mesa con 2 velas y una caja de madera. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Es lo que no te di antes. Lo que debiste tener desde el principio. Abrió la caja. Dentro, había una cadena sencilla. En el dije, las iniciales de los niños. Y al reverso, una palabra: gracias. Gracias por no soltarme. Incluso cuando lo merecía. Gracias por criar a nuestros hijos cuando yo fui cobarde. Gracias por volver a mirar, incluso después de todo. Lucía se quedó en silencio.